Espera, no cambies de canal todavía porque lo que estás a punto de escuchar te afecta directamente si eres pensionado o si tienes un familiar que recibe una pensión del IMS bajo la ley del 73. Esto es una noticia de último momento, una confirmación oficial que miles de mexicanos llevan años esperando y que hoy finalmente está sobre la mesa. El recálculo obligatorio para pensionados de la Ley 73 ya no es rumor, ya no es promesa de campaña, es una realidad que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido que reconocer después de la aprobación del presupuesto. Y si no sabes qué significa eso para tu bolsillo, para la pensión de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, quédate porque vamos a explicarlo todo, paso a paso, sin tecnicismos, con palabras claras, para que tú y toda tu familia lo entiendan perfectamente. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te pido que le des clic al botón de suscribirse ahora mismo, porque aquí hablamos de temas que el sistema no quiere que conozcas, de tus derechos, de tu dinero, de lo que te corresponde por ley. Y si ya eres parte de esta comunidad, dale like a este video para que más pensionados en México puedan encontrar esta información que tanto necesitan. Ahora sí, vamos con todo. Para entender por qué esto es tan importante, hay que ir al principio. La Ley del Seguro Social de 1973, conocida popularmente como Ley del 73, fue la base del sistema de pensiones en México durante décadas. Bajo esa ley, los trabajadores que cotizaron al IMSS tenían derecho a una pensión calculada con base en el salario promedio de sus últimas 250 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente los últimos 5 años de vida laboral activa. Eso suena razonable, pero aquí viene el problema que nadie te explica. Ese cálculo se hace una sola vez en el momento en que te pensionas, y a partir de ahí, históricamente, muchos pensionados han recibido actualizaciones mínimas que no reflejan ni de lejos el aumento real en el costo de vida. El resultado, miles de pensionados mexicanos han visto cómo su poder adquisitivo se reduce año tras año. Mientras los precios suben, los medicamentos cuestan más, la comida cuesta más, la renta cuesta más, pero su pensión sigue siendo prácticamente la misma en términos reales. Y aquí es donde entra la gran noticia de hoy. Después de una larga batalla legal, social y legislativa, el IMS ha tenido que confirmar que existe una obligación de recalcular las pensiones de quienes se jubilaron bajo la ley del 73. Esto no es algo que el gobierno esté regalando por generosidad. Esto es el resultado de años de lucha, de amparos, de organizaciones de pensionados que no se cansaron de exigir lo que es justo. Y con la aprobación del presupuesto más reciente, esa obligación ya tiene respaldo financiero oficial. En otras palabras, ya hay recursos etiquetados, ya hay una partida presupuestal que contempla este recálculo y el IMS ya no puede ignorarlo. Ahora, ¿qué significa exactamente recalcular una pensión? Cuando el IMS habla de recálculo obligatorio, está hablando de revisar el monto que actualmente recibe un pensionado y compararlo con lo que debería estar recibiendo si el cálculo original se hubiera actualizado correctamente conforme a la inflación, conforme al índice de precios, conforme a los incrementos al salario mínimo que ha habido en los últimos años. Porque hay que ser muy honestos aquí. En México, el salario mínimo ha tenido aumentos históricos en los últimos años. Aumentos que nunca se habían visto antes y, sin embargo, muchos pensionados de la Ley 73 siguieron recibiendo montos que no reflejaban esa realidad. El recálculo viene a corregir esa desconexión entre lo que les corresponde y lo que realmente estaban cobrando. Y para que tengas una idea más concreta de lo que esto implica, vamos a hablar de números reales. Hay pensionados que actualmente reciben pensiones de entre 3,000 y 6,000 pesos mensuales. Eso con el costo de vida actual en México simplemente no alcanza. No alcanza para medicamentos, no alcanza para la canasta básica, no alcanza para pagar servicios básicos. Con el recálculo, dependiendo del historial de cotización de cada persona, esos montos podrían aumentar de manera significativa. Algunos especialistas hablan de incrementos que podrían ir desde el 20 hasta el 50% o más en ciertos casos, aunque esto varía mucho según cada situación particular.
Lo importante es que el mecanismo oficial para que ese ajuste ocurra ahora existe, tiene nombre, tiene presupuesto y tiene la firma institucional del IMS. Pero ojo, porque aquí viene algo que tienes que saber y que muchas personas no conocen. Este proceso no es automático para todos. No basta con ser pensionado bajo la ley del 73 y quedarse esperando a que el IMS llegue a tu puerta con un cheque más grande. Hay pasos que se deben seguir, hay documentación que se debe tener en orden y en muchos casos hay trámites específicos que el propio pensionado o su familia deben iniciar para activar ese recálculo. Y esto es exactamente lo que vamos a desglosar ahora mismo, para que no te quedes con las manos vacías por no saber cómo proceder. Lo primero que necesitas verificar es si la persona que va a solicitar el recálculo efectivamente cotizó bajo la ley del 73. Esto parece obvio, pero a veces genera confusión. La ley del 73 ampara a todos aquellos trabajadores que iniciaron su relación laboral formal con cotizaciones al IMS antes del 1 de julio de 1997. Si una persona comenzó a trabajar y a cotizar antes de esa fecha, aunque después haya seguido trabajando ya bajo el nuevo sistema, puede tener derechos mixtos o derechos bajo la ley del 73, dependiendo de cuándo se pensionó y bajo qué modalidad eligió hacerlo. Si tienes dudas sobre esto, lo primero que debes hacer es ir a la subdelegación del IMS más cercana y pedir tu historial laboral completo, tu número de seguridad social en mano para que un asesor te confirme bajo qué ley quedó registrada tu pensión. Lo segundo que necesitas reunir es toda la documentación relacionada con la pensión actual. Eso incluye la resolución de pensión original, que es el documento oficial que el IMS emitió cuando se aprobó la jubilación. Incluye también los últimos talones de pago o comprobantes de pago de pensión, porque estos sirven como evidencia del monto que se ha venido cobrando. Incluye el acta de nacimiento, la CURP, el IMS número de seguridad social. Y en algunos casos, dependiendo de la subdelegación, también se pide una constancia de vida o fe de vida que confirme que el pensionado sigue activo. Lo tercero, y esto es muy importante, es que en muchos casos el recálculo no se va a procesar si no hay una solicitud formal presentada ante el IMS. Hay formatos específicos para esto y el área que lo atiende varía según la entidad, pero en general debes dirigirte al Departamento de Prestaciones Económicas de tu subdelegación del IMS correspondiente. Allí debes preguntar específicamente por el proceso de recálculo de pensión bajo ley del 73, vinculado al presupuesto aprobado. Si el funcionario que te atiende no sabe de qué estás hablando, no te rindas. Pide hablar con un supervisor porque este proceso ya tiene respaldo oficial y hay personal que debe estar capacitado para orientarte. Ahora bien, seamos realistas también sobre los tiempos. Estos procesos administrativos en México no son rápidos. Presentar la solicitud no significa que al día siguiente llegará un depósito adicional a tu cuenta. El proceso de revisión, de validación del historial cotizacional, de emisión de la nueva resolución y de ajuste en el sistema de pagos puede tardar varias semanas o incluso algunos meses. Por eso es fundamental que empieces hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Que entre más pronto inicies el trámite, antes empezará a correr el proceso y antes podrás ver reflejado el ajuste en tu pensión. También hay algo que muchas familias no saben y que puede marcar una diferencia enorme. Si el pensionado ya falleció, sus beneficiarios directos, es decir, cónyuge, hijos en ciertos casos, también tienen derechos que se derivan de esa pensión. Si tu mamá o tu papá era pensionado bajo la ley del 73 y ya no está, eso no necesariamente significa que el derecho al recálculo o a los pagos retroactivos desaparezca completamente. Hay figuras jurídicas como la pensión por viudez, la pensión de orfandad y en algunos casos la figura del beneficiario económico que permiten que los derechos se transmitan. Te recomiendo con mucho énfasis que si estás en esta situación, consultado especializado en seguridad social antes de cerrar la puerta a algo que podría representar dinero que legalmente te corresponde. Hay otro ángulo de este tema que no podemos dejar pasar y es el tema del pago retroactivo.
Mucha gente se pregunta si el recálculo confirma que debieron haberme pagado más durante todos estos meses o años. ¿Me van a dar esa diferencia acumulada? Esta es una pregunta muy válida y la respuesta honesta es depende. En los casos donde el pensionado ha promovido un amparo judicial y ha obtenido una sentencia favorable, sí existe la posibilidad de que se reconozca un pago retroactivo. Pero en los casos de recálculo administrativo sin respaldo judicial, generalmente el ajuste aplica de manera prospectiva, es decir, hacia adelante desde el momento en que se aprueba la nueva resolución, no necesariamente desde años anteriores. Por eso hay organizaciones de pensionados y despachos jurídicos especializados que han recomendado acompañar el trámite administrativo con un amparo legal, especialmente para quienes llevan muchos años recibiendo montos que no se ajustaron correctamente. Esto puede parecer complicado, pero muchos abogados en materia de seguridad social trabajan en modalidad de éxito, es decir, cobran solamente si ganan el caso, lo cual hace que la opción sea accesible para muchas familias. Hablemos también del contexto político y presupuestal de todo esto, porque es importante entender por qué esto está pasando ahora y no antes. El presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que determina cuánto dinero se destina a cada área del gobierno, incluyó de manera específica recursos para atender las obligaciones del IMS con los pensionados bajo la ley del 73. Esto no ocurrió por casualidad, ocurrió porque hubo presión legislativa. Hubo cabildeo por parte de organizaciones de pensionados y porque políticamente el tema de los adultos mayores tiene una visibilidad muy alta en el México de hoy. El gobierno sabe que hay millones de personas afectadas y que ignorar esta deuda social tendría consecuencias políticas importantes. Eso no significa que el proceso sea perfecto ni que todos van a recibir lo que les corresponde sin pelear, pero sí significa que el respaldo institucional y financiero para que ocurra ya existe de una manera que antes no existía. Te voy a decir algo más que muy pocos canales te van a explicar con esta claridad. El IMS tiene bases de datos con toda la información de los cotizantes. Sabe perfectamente quiénes son los pensionados bajo la ley del 73. Sabe cuánto cotizaron, sabe cuánto han cobrado y sabe cuánto deberían cobrar si el cálculo se hiciera correctamente hoy. El problema nunca fue la falta de información. El problema fue la falta de voluntad política y presupuestal para hacer el ajuste. Con el presupuesto aprobado, ese obstáculo, al menos en parte, se ha removido. Pero como siempre ocurre en los sistemas burocráticos, el que no pregunta no recibe. El que no toca la puerta no la ve abierta. Por eso es que tu participación activa como pensionado o como familiar de un pensionado es indispensable. Ahora quiero hablarle directamente a los hijos, a los nietos, a los familiares de pensionados que están viendo este video. Sé que muchas veces nuestros adultos mayores no manejan el Internet, no saben buscar esta información, no conocen sus derechos o no tienen la energía ni la movilidad para ir a hacer trámites. Si tú tienes a alguien así en tu familia, eres el puente entre ellos y el sistema. Comparte este video con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con ese tío que siempre se queja de que su pensión no le alcanza. Ayúdalos a reunir los documentos. Acompáñalos a la subdelegación si es necesario. No los dejes solos en este proceso. Este recálculo puede significar la diferencia entre vivir con dignidad o vivir con estrechez en los años más vulnerables de su vida. No hay nada más valioso que eso. Y si ya estás en el proceso de tramitar tu propia pensión, si eres trabajador que próximamente va a jubilarse y tienes semanas cotizadas antes de 1997, también te conviene estar muy atento a este tema, porque las reglas del juego y los precedentes que se establezcan ahora en materia de recálculo van a influir directamente en cómo se procesen las pensiones en los próximos años. Informarse hoy es protegerse mañana. Antes de cerrar este tema, quiero mencionar algo que ha generado mucha confusión en redes sociales y que es importante aclarar. Han circulado mensajes, sobre todo en grupos de WhatsApp, diciendo que el IMS va a depositar automáticamente un monto extra en las cuentas de todos los pensionados de la Ley del 73 a partir de tal fecha.
Eso no es correcto. No existe un depósito automático universal confirmado sin que medie un trámite. Desconfía de mensajes que te pidan datos personales, números de seguridad social o que te digan que debes ir a una oficina específica, no oficial, para reclamar tu dinero. Los trámites legítimos del IMS se hacen en las subdelegaciones oficiales en el portal ims.gov.mxmx o a través del número de atención al derecho habiente. Cualquier persona que te pida dinero para gestionar tu recálculo es un fraude. El IMS no cobra por estos trámites. Quiero que te quedes con una idea muy clara. El recálculo obligatorio para pensionados de la Ley del 73 es real, está respaldado presupuestalmente y representa una oportunidad histórica para que millones de mexicanos corrijan una injusticia que llevan años sufriendo en silencio, pero requiere acción. Requiere que tú o tu familia den el primer paso, que busquen orientación en el lugar correcto, que presenten los documentos necesarios y que no se dejen desanimar si el primer funcionario que los atiende no sabe cómo ayudarlos. La información es poder y hoy tú ya tienes más poder del que tenías hace 11 minutos. Vamos a seguir muy de cerca la evolución de este proceso porque este es un tema que no termina aquí. En los próximos días y semanas habrá actualizaciones, habrá fechas, habrá formatos específicos que el IMS irá publicando y nosotros estaremos aquí para explicártelos en lenguaje claro, sin rodeos, sin que necesites ser abogado ni contador para entenderlos. Así que si no quieres perderte ninguna actualización, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada vez que haya algo nuevo y relevante sobre este tema, serás de los primeros en enterarte. Y ahora te pido algo muy importante antes de que cierres este video. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos. ¿Eres pensionado bajo la ley del 73 o tienes un familiar en esa situación? ¿Ya iniciaste algún trámite o es la primera vez que escuchas de este recálculo? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están en la misma situación y que necesitan saber que no están solos en esto. Los comentarios de esta comunidad son una fuente de orientación real para mucha gente, así que no te quedes callado o callada, tu voz importa aquí. Y si este video te fue útil, compártelo ahora mismo, ya sea en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook, con tus contactos de confianza. Nunca sabes a quién le puede cambiar la vida tener esta información a tiempo. Hasta la próxima. Cuídate mucho y recuerda siempre, conocer tus derechos no es opcional, es necesario.